Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Continuando con estas actividades que ya tenemos con el Laboratorio MAR hace ya varios años, poniendo énfasis en lo que es la educación médica. Mantenemos valores muy similares y el, eh, el banner está muy bueno, que está puesto aquí, Rodrigo. Honestidad, responsabilidad, austeridad, servicios, solidaridad, respeto y humildad. Eso es lo que compartimos casi en su totalidad con la Universidad de El Salvador. Así que para mí es un gusto recibir al laboratorio aquí y hoy nos acompaña la doctora Sandra Ingwentals, que es una prestigiosa neumonóloga pediátrica de nuestro Instituto Bacareza, donde nosotros también trabajamos durante las mañanas. Así que dejo abierta esta nueva presentación, esta nueva formación médica, como le digo yo, en donde el doctor Gropa, que es un gran impulsor a hacer todo ese tipo de cosas y un batallador sobre este tema, nos persigue y logra el objetivo siempre muy bien. Así que gracias, Juan Carlos. Y bueno, nada más. Bienvenidos a todos y esperemos tener una linda jornada. Bueno, buenas noches. Gracias, doctor Martínez, por las palabras. El Laboratorio MAR se siente muy identificado con todos los valores y los principios, como decía recién Daniel. Y para nosotros es un gran honor, es un placer tenerlos a todos aquí presentes y toda la gente que está en todo el país. Ya teníamos más de 400 personas que se sumaban al Zoom. Sabemos que van a ser muchos más, pero por cuestiones de tiempo comenzamos. Para Laboratorios MAR, como dije, es algo importante, muy valioso, porque el laboratorio desde hace muchos años tiene un programa de capacitación continua, de actualización científica permanente en todo el país, en distintos temas, muchos temas que ustedes mismos han votado a través de las encuestas que hacemos permanentemente. Y como siempre decimos, el laboratorio está para servir a los profesionales, está para brindar un apoyo, un soporte, ayudarlos en el crecimiento profesional a los jóvenes, permitir que los mayores sigan actualizando y fundamentalmente acercar todos los elementos modernos de la farmacología y de la terapéutica para que nuestra comunidad, todos los pacientes reciban los fármacos más actuales y los tratamientos más eficaces. Para mí es un honor especial, lo digo con mucha sinceridad, tener al doctor Daniel Martínez a mi lado, el hijo de mi maestro, el doctor Matías Martínez, para mí mi maestro en farmacología y en medicina, y bueno, tener al doctor como un especialista en neumonología, en farmacología, es, diría, un placer y un honor, y tener a mi lado, a mi derecha, la doctora Ingwentars, una especialista de primer nivel que trasciende las fronteras, también es un honor. Así que vamos a tener una jornada muy, muy linda. Todos ustedes están invitados a preguntas al final de las dos exposiciones y toda la gente de interior podrá hacer las preguntas como todas las veces, como lo hace habitualmente. Voy a presentarlos brevemente y ya comenzará el doctor Martínez en el tema neumonía adquirida en la comunidad en adultos, diagnóstico, tratamiento y prevención. El doctor Daniel Francisco Martínez es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, es profesor titular de la Cátedra de Neumonología de la Universidad de El Salvador, de la Facultad de Medicina de la USAL, es docente de neumonología del Instituto Bacareza en el Hospital Muñiz de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, y es miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Posteriormente, la disertación del doctor Martínez hablará la doctora Sandra Ingwentars. La doctora Ingwentars es médica pediatra, neumonóloga infantil,
docente de neumonología de la Universidad de Buenos Aires, jefa de consultorios externos del Instituto Bacareza, Hospital Muñiz, Universidad de Buenos Aires, y es directora del Departamento de Tuberculosis de la ALAT, la Asociación Latinoamericana del Tórax. Bueno, están invitados a esta jornada especial. Las preguntas las hacemos al final, como dijimos, y bueno, para nosotros un gran placer tenerlos a todos, para Laboratorios MAR, para todos los agentes de información científica que permanentemente los asiste. Es una jornada de mucha, muy valiosa, diría, y de gran posibilidad para el acercamiento con ustedes y permitir que todos aprovechemos este momento, esta grata jornada científica, y que sea lo que de alguna manera MAR pregona, la actualización científica para que todos estemos creciendo y actualizando día a día. Muchas gracias y lo dejamos con el doctor Daniel Martínez. Ahí. Bueno, este tema... Ahí está. Bueno, este tema que bien eligió el doctor Gropa, realmente nos resulta importante porque está dentro del grupo de las enfermedades más prevalentes que los médicos tenemos en la virtualidad. Podemos definir a la neumonía aguda de la comunidad y a veces definirla parece ser una cosa muy sencilla, pero estamos cansados de recibir enfermos que dicen tener neumonías cuando no la tuvieron y tuvieron cuadros bronquiales. Dice infección aguda del parénquima pulmonar se manifiesta por signos y síntomas de infección respiratoria baja asociada a un nuevo infiltrado en la placa de tórax y se excluye a todos los pacientes infectados durante los 14 días post-internación. Esto es importante saberlo porque posteriormente va a marcar lo que ocurre con el enfermo en la indicación empírica del tratamiento, que es la clave del éxito de esta enfermedad. Si vemos la punto de vista epidemiológico, vemos que a nivel mundial es la primera causa de muerte, por infección, sexta de muerte en general, quinta en mayores de 65 años, y una incidencia global más o menos de entre 10 y 15 casos por 1.000 habitantes por año, y en Argentina más o menos entre 1.26 mil habitantes por año, más o menos esa es la estadística que va cambiando año a año. Estos son los últimos números. En cuanto a la mortalidad, van a ver cómo va aumentando en relación a la situación del paciente y su comorbilidad, que es el tema clave en este enfermo. Ya dije dos cosas. Uno es el tratamiento empírico, segundo la comorbilidad. Fíjense, la mortalidad en ambulatorios totales es del 1%, en internados 14%, en ancianos es del 18%, geriátricos 30%, UTI, cuando el paciente va directamente del consultorio a UTI es del 37%, y si ese enfermo del consultorio fue a UTI y además a la hora está respirado, con respirador, la mortalidad es del 50%, es altísima. ¿Qué es lo que más nos preocupa de la neumonía aguda de la comunidad? Esto. La clave está acá. ¿Qué hago con el enfermo? ¿Lo interno? ¿Lo mando a casa? ¿Lo paso directamente a terapia intensiva? Bien, no está el dibujo, no salió el dibujo, pero lo que el dibujo quería mostrarnos era la curva de doble camello. ¿Dónde hay más neumonía? En los niños, que va a hablar Sandra después, y en los adultos mayores de 65 o 70 años es donde mayor cantidad de neumonías hay. Si podemos dividir a la neumonía según el lugar de internación, veremos que los pacientes ambulatorios, en realidad en los tres casos, el neumococo es el germen causal más frecuente de todos. Pero podemos agregar a los pacientes que nosotros decidimos mandar a casa al neumococo, al micoplasma y al virus. Y en pacientes mayores de 65 años tenemos que destacar, si son tabaquistas, la posibilidad de el Haemophilus influenza como un gram negativo que es realmente frecuente. Entonces, la frecuencia aquí va variando según las publicaciones, pero manejan más o menos esta frecuencia.
Si el paciente se interna en sala, voy agregándole bacilos gram negativos, se van acumulando gérmenes, donde el hemófilo, como dije antes, el micoplasma, los bacilos gram negativos en general, el estáfilo, el coco positivo, el metisensible. La legionela del virus incrementa su porcentaje relativo más del 10%. Y el tercer grupo, el que va directamente a terapia intensiva por su gravedad, seguramente por sus factores de riesgo, o porque el germen es muy patógeno. Recuerden que los 23 serotipos del neumococo, el tipo 3 es mortal, ¿no? Es el más mortal de todos, el tipo 3, que por supuesto la vacuna los cubre muy bien. El agente etiológico en estos casos, entonces se le agregan la legionela, bueno, que ya lo teníamos, la pseudomonas aeruginosa, y en pacientes jóvenes, la infección asociada al HIV, ahora cada vez menos, gracias a los antirretrovirales, los hantavirus y los leptospira, que pueden provocar cuadros muy agudos. Hantavirus en el sur del país, leptospira en lugares inundados, hemos tenido inundaciones muy fuertes, se acuerdan en Santa Fe, mitad de la ciudad inundada, en La Plata no hace mucho. Y la leptospirosis era muy abundante, era se presentó en muchos casos. Si vemos, según el germen y la mortalidad, veremos cómo, fíjense el que está subrayado, no tengo manera de marcar porque como es una compu no marca el cosito este. La pseudomonas aeruginosa es el 61%. Miren la mortalidad en pseudomonas. No descubro nada diciendo que la pseudomonas es realmente muy patógena. Y acá me detengo en los patógenos intracelulares. Históricamente dividimos a las neumonías, ¿se acuerdan?, en típicas y atípicas. Y los infectólogos, algunos lo siguen clasificando de esa forma. Nosotros los que hacemos neumonología, no infectología, nosotros con la doctora Sandra, en el servicio en el que estamos por la mañana, somos especialistas de pulmón, neumonólogos. Consideramos que las neumonías no se clasifican más en típicas y atípicas. Sí podemos seguir manteniendo el nombre de gérmenes atípicos, que son estos, y cuando uno ve la bibliografía, los lee, los atípicos son estos gérmenes: el micoplasma, la clamidia, la legionela, el citomegalovirus, los virus respiratorios y el pneumocystis gyrovesi, que tienen dos características especiales e importantes. Como dice la diapositiva, son intracelulares, y lo segundo, que responden al mismo esquema empírico inicial. Eso es buenísimo porque mantiene el espectro de las quinolonas, de las macrólidos, de las tetraciclinas, de las sulfas, que los cubren perfectamente estos gérmenes. Obviamente los virus no. Y estos son los virus más frecuentes: influenza, parainfluenza, adenovirus, rinovirus. Son generalmente de la vía aérea superior, pero bueno, como ustedes saben y hemos tenido en la pandemia, el coronavirus, dando esas neumonías que ya vamos a ver alguna diapositiva, y que hemos visto todos en el transcurso de nuestra profesión, las neumonías, las bronconeumonías por coronavirus, y el sincitial respiratorio, que históricamente lo hemos visto en los chicos. ¿Qué pediatra no tuvo una bronquiolitis por sincitial respiratorio? Bueno, ahora nosotros los adultos los vemos en el EPOC. Por eso participamos en un protocolo de vacuna para todo paciente POC, que se le daba la vacuna sincitial respiratorio. Esto es relativamente nuevo, esto antiguamente no existía, y se vio el aislamiento del sincitial en el paciente EPOC. Esta diapositiva, que es un poco extensa, pero nosotros en el interrogatorio no podemos olvidarnos de dónde viene el enfermo y qué factor de riesgo tiene, porque todo está relacionado con un germen, porque mi obsesión es saber qué germen el paciente puede tener, porque si yo me equivoco en el tratamiento empírico, puede cambiar la mortalidad. Entonces aquí, por ejemplo, vemos enfermedades estructurales. Nosotros vemos todos los días las bronquiectasias, fibrosis quística, las no FQ, porque somos adultos, ¿no? Ella ve más FQ. Bronquiectasias post-TBC, estamos en un centro de derivación de tuberculosis, así que imagínense las bronquiectasias post-TBC que vemos, llenas de pseudomonas y de Klebsiella y de estáfilo. Los EPOC, todo EPOC con una neumonía o una reagudización va a tener los tres gérmenes más frecuentes, que son el neumococo, el Haemophilus y la Bramanella catarrhalis. O sea, cuando yo trato empíricamente un enfermo, no debo dejar de cubrir esos tres, ya sea para una reagudización o para una neumonía. Pacientes geriátricos, bueno, los diabéticos, el estafilococo, el paciente que se broncoaspira, que tiene la asociación del gram negativo y del anaerobio, los dos, hay que cubrir los dos. La higiene dental, la importancia de ver la boca,
porque la boca en mal estado favorece notablemente las neumonías aspirativas de gérmenes gram negativos y anaerobios, por supuesto. Sigamos. Los pacientes alcohólicos que ni saben que estuvieron alcoholizados un tiempo largo y aparecen o micetomas o estáfilo o gérmenes muy patógenos. La exposición a roedores, como les dije allá en el sur, en Bariloche, el hantavirus o la Leptospiras interrogans, también las leptospirosis. La exposición a aves, que está ahora, hemos tenido tantos casos en provincia de Buenos Aires y en varios lugares por la clamidia Citachi. También puede haber Cryptococcus neoformans, histoplasmosis, capsulatum. Hemos tenido casos con histoplasmosis a pacientes que se dedicaban tuvieron que hacer una limpieza de un hangar que había aviones viejos. En realidad ya no había más aviones, había que limpiar todo el hangar y estaba lleno de defecaciones de paloma. Y tuvieron 3 jóvenes de 26, 27 años, los 3 tuvieron histoplasmosis. Con lesiones intersticiales bilaterales y bueno, pudimos hacer diagnóstico por serología y por esputo, pero bueno, fueron casos muy recordados. Repasando otra vez el tema de la clamidia, en la clamidia no se ve, antiguamente decíamos si el paciente tenía loros, si había tenido contacto con loros. Hoy se vio que no solo son los loros los que transmiten la clamidia Citachi, sino cualquier tipo de aves. Sigamos. Entonces, voy a darle un poco lo que la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria hace muchos años hizo toda una clasificación de qué teníamos que hacer para ver si nosotros lo internábamos o no y dónde lo internábamos. Y puso algunos parámetros, que hoy es bastante vieja esa clasificación, quizás ustedes la han leído, obviamente que la han leído, pero la quiero volver a mencionar porque creo que lo vale, yo la uso actualmente, a pesar que uso los nuevos índices actuales que todos leemos en la bibliografía, que también se los voy a comentar. Pero, ¿qué decía la asociación? Decía que había que hablar de estos 3 puntos: la edad, la comorbilidad, los hallazgos físicos, radiológicos y los exámenes complementarios, para darnos una idea de dónde estábamos parados. En hallazgos, en la edad, nada que decir, mayor de 65 años. Hallazgos clínicos, bueno, son bastante inespecíficos: la fiebre, la tos y la expectoración purulenta, el dolor torácico en puntada de costado, bien cuando afecta la pleura, disnea y signos clínicos extrapulmonares, que puede ser, no sé, celulitis, alguna infección urinaria, algo que se acompaña además a la infección pulmonar. Comorbilidades, bueno, ni que hablar de todas estas comorbilidades, no me voy a detener. En todo interrogatorio tenemos que saber cuáles son las enfermedades que puede tener un paciente que pueden colaborar y favorecer a que la neumonía sea muchísimo más agresiva. Son todas estas. Y a cada una hay que desglosarla, porque no es lo mismo un diabético que toma hipoglucemiantes, aquel que recibe insulina, aquel que tuvo 3 cetoacidosis diabética, aquel que no. O sea, a cada comorbilidad hay que desglosarla. Hallazgos físicos también inespecíficos, frecuencia respiratoria alta, frecuencia cardíaca alta, hipotensión, temperatura entre 35 y 40 grados. Bueno, es bastante... medicina no es matemática, siempre digo que para hacer matemáticas hay que cruzar de calle, ir a Paseo Colón o ir acá a nuestra facultad de ingeniería en Lavalle. Esto es medicina no es exacto, lo dejamos para los ingenieros. Los números exactos no es para nosotros. Convulsión o depresión del sensorio, como hallazgos físicos, importantísimo, evidencias extrapulmonares de infección. Y los hallazgos neurológicos, estos 4 puntos son clarísimos. Como les dije al inicio, yo no puedo hacer diagnóstico de neumonía sin una placa de tórax. No, puedo ser un gran semiólogo, puedo escuchar el crepitante en la base, el lóbulo superior, pero yo necesito una placa de tórax. No hace falta tomografía computada. No gastemos plata de más. No irradiemos tanto al enfermo. Con una placa simple, sí podemos hacer frente y perfil, mejor, vamos a tener el diagnóstico. ¿Y cuáles son los signos radiológicos? 4 signos radiológicos importantísimos en una neumonía. Bueno, primero que haya más compromiso más de un lóbulo. Ya pasa a ser bronconeumonía. Hay más de un lóbulo afectado. Cavitación, ni que hablar si está cavitado, porque tenemos que hacer el abanico de causas de neumonía cavitada.
El neumococo tipo 3 cavita, los otros 22 tipos de neumococo no cavitan. Pero si el hemófilo, si la pseudomonas, si la Escherichia coli, si la Klebsiella, si el estáfilo. Rápida progresión. Cuando nosotros pedimos una placa de tórax para hacer el diagnóstico y el paciente tiene estabilidad, después mejora, el tratamiento empírico que le di recuperó, ¿le tengo que pedir una placa enseguida? No, no le tengo que pedir una placa. En cambio, si el paciente empeora, sí. Si el paciente empeora, tengo que ver si lo que hizo a ese foco del lóbulo superior, no lo extendió hacia otra parte del pulmón, o si no hizo derrame pleural. ¿Eh? Si no hizo derrame pleural, el cuarto punto. O sea, la rápida progresión y el derrame pleural, porque el derrame pleural puede convertirse en un empiema y yo lo tengo que drenar. No hay empiema que se cure con antibiótico solo, sino es antibiótico más drenaje. La importancia de la placa de tórax es cuando el paciente no mejora. Y los hallazgos complementarios de laboratorio, también inespecíficos, ¿no? Puede haber leucopenia o leucocitosis, obviamente saturometría para ver la PO2 o si le puedo hacer gases, creatinina para ver el riñón, urea, hematocrito, acidosis metabólica, un pH bajo, y estos 3 puntos que lo usamos tanto con la pandemia. ¿Se acuerdan que a todos los pacientes les mirábamos cómo estaba la proteína C reactiva, cómo estaba la procalcitonina sérica y el dímero D? Porque son signos de inflamación, que lo vamos a dejar, como verán ahora, con el paciente internado, no un paciente en consultorio externo. Bien. Bueno, además de esta forma de presentación, yo les quiero hablar de lo que son las escalas cortito, las escalas que me pueden marcar la decisión de internar o no un enfermo. ¿Se acuerdan de la escala de Fine? Fine describió todos estos puntos y le puso todos estos factores y le puso un puntaje. Y con la cantidad de puntos tomaba decisiones según el puntaje que tenía. Entonces veía que los que tenían menos de 50, clase 1, clase 2, clase 3, según la cantidad de puntos que tuviera. Y decía que clase 1 y clase 2 no requerían hospitalización, clase 3 cuidados en su domicilio, y clases 4 y 5 requerían internación. Correlaciona el riesgo de muerte inicialmente validado para definir mortalidad a los 30 días. Para darnos una idea, al Fine, de qué puede pasar con el enfermo una vez que lo interne. Pero le empezaron a discutir a Fine y le publicaron cosas totalmente, no totalmente, pero le objetaron muchas cosas. ¿Y qué le objetaron? Y le objetaron esto, que no categorizó la PO2, le daba 10 puntos nada más. El paciente podía tener una neumonía con hipoxemia y nada más. No consideraba factores sociales, no tiene pacientes que viven debajo de la autopista, lamentablemente. No puntúa cognición, no valora ingesta oral. Y un tercio de la clase 1 y 3 se terminó internando. Alguien se dedicó a defenestrarlo al pobre Fine con estas características. De igual manera, Fine se sigue usando. Se sigue usando, aunque el que se usa, vinieron los ingleses y dijeron, vamos a hacer una escala sencilla, que hoy un residente de clínica médica usa el CUR 65, que es el más práctico de todos, en donde con 4 elementos yo puedo tener una composición del lugar de donde estoy parado, si yo requiero internación o no. La confusión, la C de confusión, la urea, respiración, sangre y edad. Donde 0 y 1, S1 es edad, va a tratamiento en domicilio, 2 en el hospital, 3 o más se hospitaliza va a hospitalización, y si es 4 o 5 puede ir a terapia intensiva. Algo muy grosero, pero que en realidad la verdad es muy útil. La British Thorax Society, la BTS, define NAC severa con CUR 65 de 3 o más y 4 o si requiere 5 internación, como dije antes. ¿Por qué les puse el CRB 65 y CURB abajo? Porque quisieron hacer algo todavía más sencillo, en vez de 5 factores con 4, pero no hubo diferencias significativas, así que ninguno le pudo ganar al que inventó el CUR 65 de inicio y se sigue manteniendo la de arriba. Entonces, ¿qué son estas escalas? ¿Para qué sirven? Sirven para escalas pronósticas de gravedad, validadas, recomendadas, capacidad de discriminar el riesgo de pacientes a fallecer a los 30 días, sistematizan la decisión del ingreso al hospital y validadas para pacientes de bajo riesgo, el PCI, el FINE. Si hay bajo riesgo, sirve más el FINE. Si hay pacientes de alto riesgo, es mejor usar el CUR 65.
Bien. De igual manera, la Sociedad de Infectología Americana y la American Thorax Society siguen todavía diciendo que aquí llamamos NAC severa para paciente que va a terapia intensiva si tiene 2 de estos 3 criterios menores o uno de los 2 criterios mayores. Esto es lo que fácil, lo que dicen la Sociedad Americana de Infectología y la Sociedad Argentina del Tórax, la nuestra de Neumología, la TESI. Hay algo que no se ve, que no sé qué es, no importa. Bueno, las categorías de diagnóstico etiológico, según la clasificación de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, decía que un diagnóstico definitivo tenía algunos elementos. El aislamiento de patógeno respiratorio en muestra estéril, más del 10 a la 3 en cepillo en un lavado broncoalveolar. O encontraron en el esputo una legionela o un bar, le pone el sello definitivo que tiene neumonía por eso. Una detección de antígeno de legionela en orina, por RIE, es simple, rápido y costoso, en NAC grave. Antígeno de legionela, tiene sus falsos negativos, pero se puede aceptar. La seroconversión, para ver los micoplasmas y clamidias, que lo que tiene negativo es que nosotros necesitamos que cuadriplique la serología para poderle darle valor. Si yo espero que cuadriplique la serología, se me murió 4 veces el enfermo. Así que yo tengo que tratarlo empíricamente antes, ¿eh? Y la serología me va a servir después para poder hacer el diagnóstico. Pero yo necesito tener algo que me indique más clínico y más radiológico para poder tomar una decisión y todo lo que venimos hablando y no esperar la serología. De igual manera, una IgM muy elevada puede hacernos pensar que está en presencia de un micoplasma o una clamidia. Usar la aspiración nasotraqueal en la influenza A y B o para influenza, métodos biológicos como el PCR, que se usan mucho, especialmente en pacientes graves, en pacientes en terapia intensiva para el lavado alveolar, se puede usar para micobacteria, para tuberculosis y para neumococo. Bien. Y bueno, esto es probable, por la serología siempre va a ser probable, como les dije antes, y el antígeno urinario, que tiene falsos negativos para neumococo, ojo, el paciente obviamente vacunado va a dar un falso positivo, y ojo en aquellos enfermos que son EPOC severos, que también puede dar positivo un falso positivo. Entonces, el antígeno urinario, si no se usaría más, el antígeno urinario no se usa tanto, además de que es costoso, ¿no? Resumiendo el ambulatorio, y ahora veremos, los test para identificar agente causal no son rutinarios. Neumonía grave, derrame pleural, infiltrado cavitario, comorbilidades especiales, ahí sí le hago hemocultivos. Todo paciente internado debe hacerse hemocultivos. Y el esputo, que en el paciente ambulatorio no solemos pedirlo, no está recomendado, sí para el paciente internado. La bacteriología en el líquido pleural para poder detectar qué germen es. Antígeno urinario en algunos casos, no siempre, y cultivos para tuberculosis y hongos. Nosotros que vemos tanta tuberculosis no podemos dejar de cultivar la muestra para TBC y también que vemos muchos hongos. El tratamiento, es decir, que todo paciente que se interna, que se decide mandar a casa, la recomendación, más que una placa de tórax frente y perfil, de hacer un buen laboratorio completo, alcanza. El esputo lo podemos hacer, depende de dónde estemos, si no, no. En cambio, distinto es el enfermo que se decide internar, por la comorbilidad que tenga y por todo lo que hemos hablado se decide internar, ahí sí la cosa cambia. Paciente internado lleva entonces laboratorio, rutina, obviamente gases en sangre, no saturometría. La saturometría se la puedo hacer en el consultorio, pues la saco del bolsillo y le hago la saturometría. Hemocultivos, todo enfermo internado debe llevar hemocultivos y después, según la evolución, requiera o no quiróncoscopía y lavado broncoalveolar si el paciente no responde y no pudo cultivar nada en todo lo que le pedí. En cuanto al tratamiento, el tratamiento generalmente es empírico. Debo tener en presente cuáles son los microorganismos más frecuentes según lo que venimos hablando, qué susceptibilidad antibiótica tiene,
qué gravedad de la neumonía y qué factores de riesgo tiene. Bueno, estoy resumiendo un poco en el tratamiento todo lo que venimos hablando. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Tenemos algo a favor, que, que la susceptibilidad de los antibióticos, casi todos los antibióticos tienen buen acceso a pulmón y tienen buena penetración en pulmón, distinto de otros gérmenes o otras localizaciones del organismo donde no todos los antibióticos llegan. El esquema del grupo 1, ¿qué hacemos con el paciente que yo decido mandarlo a casa? Si el paciente tiene menos de 65 años de edad y no tiene comorbilidades, yo puedo tomar una decisión de darle no está acá, ¿no? Pero puedo tomar una decisión de darle una monodroga, como por ejemplo una amoxicilina. Le puedo llegar a dar una amoxicilina. Cero comorbilidad, nada, joven, le puedo dar una amoxicilina. Si el paciente tiene más de 65 años o tiene alguna comorbilidad del cual yo no decido internarlo, puedo utilizarlo, puedo usar monodroga, como puede ser claritromicina o levofloxacina o algún beta-lactámico, o puedo utilizar amoxiclavulánico más macrólido. Algunas guías pueden indicar doble esquema. Nosotros, en paciente que mandamos a casa, mi recomendación es usar una monodroga, no dos drogas, salvo que yo tenga una gran percepción de que el paciente tiene un micoplasma. Bueno, puedo usar un macrólido o puedo darle dos. Yo, en mi práctica, les soy franco, uso mucho el amoxiclavulánico. Quizás me paso en la cobertura, pero el amoxiclavulánico, si el paciente no tiene diarrea, ¿no? Que el 50% vuelve diciéndome yo esto no lo tomo más. Y si no, las quinolonas, pero nosotros las quinolonas, ustedes saben que hacemos con Sandra mucha tuberculosis, y las quinolonas las queremos reservar para la TBC. La levofloxacina es un antibiótico buenísimo para la tuberculosis, y la moxifloxacina también. Entonces, no queremos dar las quinolonas, queremos no usar las quinolonas. Así que la amoxiclavulánico con la misma claritromicina también se puede usar 500 miligramos cada 12 horas, 7 días, y está muy bien. Si el paciente se interna, el grupo 2, con comorbilidades, siempre uso doble esquema. El paciente internado lleva doble esquema como amoxicilbactam o amoxiclavulánico más claritro, o puedo usar la ciprofloxacina. A la cipro ahí le damos vía libre porque no usamos tanto la cipro para la TBC. Para la TBC usamos levo y moxi, pero no cipro. Así que doble esquema para el paciente con el grupo 2. Si el paciente grupo 3 es aquel que no tiene factores de riesgo para la pseudomonas, es similar al grupo 2. Puedo usar amoxicilbactam más claritro o puedo usar, o amoxicilbactam más levo, pero uso el mismo esquema amoxicilbactam más claritromicina. En cambio, si el paciente tiene factores de riesgo para pseudomonas, ahí ya uso piperacilina tazobactam más ciprofloxacina, el pipril, ¿no? Bueno, no quiero decir nombre comercial, pero piperacilina tazobactam más ciprofloxacina es un muy buen esquema. Y si no quiero usar la ciprofloxacina, puedo unir amicacina y claritro, aunque amicacina es un aminoglucósido que tiene muchas reacciones colaterales, especialmente renales y ópticas, así que yo el aminoglucósido hoy casi erradicado de la tuberculosis, ya si no lo usamos, yo lo dejaría de lado. Bueno, la duración del tratamiento, si no tiene comorbilidades, mínimo son 5 días. No podemos dar menos de 5 días. Después, si hay una estabilidad clínica, por supuesto, tiene que haber estabilidad clínica, tiene que haber la fiebre bajar la frecuencia cardíaca. No le pido una placa de tórax de control, no le pido. Por supuesto, tiene que saturar por encima de 90. Y bueno, estado mental normal, puedo pensar en suspender el tratamiento. Yo difícilmente doy un tratamiento por 5 días, más allá que algunas recomendaciones de dar la acitromicina, vieron por ahí, con 3 comprimidos o con 4 comprimidos suficientes. Yo no me animo a dar a una neumonía lobar 3 días de acitromicina, a pesar de que algunos estudios lo dan, nosotros no lo damos. Si usamos mínimo 5, yo difícilmente trato a un enfermo con 5 días. Mínimo son 7 días de tratamiento. Ojo con los pacientes que tienen ya gérmenes más patógenos. Bueno, obviamente si tiene una neumonía lobar por estáfilo son mínimo 15 días. Si tiene neumonías a pseudomonas, lo mismo. Neumonías con hemocultivos positivos a estáfilo son 4 semanas. La morbimortalidad de una neumonía aguda de la comunidad con hemocultivos positivos es
el 50%. Así que aquellos enfermos que tienen hemocultivos positivos tienen una gran posibilidad de muerte, o de complicaciones a pasar a terapia intensiva. Por eso son 4 semanas de tratamiento. El micoplasma y la clamidia son mínimo 14 días. Si yo tengo un germen atípico, debo darle 14 días de antibióticos. La legionela lo mismo, entra del grupo de los intracelulares llamados atípicos. Si se recibe el antigrama, se ajusta a antibióticos, por supuesto. Ante la mejora clínica de hemodinamia cerrota vía de vía endovenosa, vía oral, la sepsis se puede indicar siempre corticoides. Recuerden que los pacientes sépticos, bueno, eso es bien de terapia intensiva, se acompaña de corticoides. Si la neumonía no tiene respuesta al tratamiento, bueno, ahí vienen los problemas, ¿no? No responde. Hay infiltrado persistente o fiebre, expectoración, dolor torácico o disnea con mayor persistencia que el tiempo estimado de resolución. Algo pasa. Si la falta de respuesta es temprana, 72 horas, o el tratamiento es incorrecto e inapropiado, me equivoqué en el antibiótico a dar, un patógeno inusual, raro, o resistencia, ¿por qué no? Recuerden que la resistencia a los macrólidos a la claritromicina en algunos lugares supera el 40%. En Argentina, por suerte, no. ¿Mm? Estamos con una resistencia baja. No hay resistencias en las terapias intensivas y en los lugares donde se puede hacer sensibilidad no hay mucha resistencia, pero hay lugares que sí. El mundo, ¿no? La falta de respuesta tardía son 40 días. Hay gravedad de la neumonía por la comorbilidad, por la presencia de complicaciones. Es un germen atípico o no es una neumonía, y yo lo estoy tratando como una neumonía, ¿eh? Y puede ser un tromboembolismo de pulmón, tranquilamente, ¿eh? Una eosinofilia pulmonar, una enfermedad intersticial, una insuficiencia cardíaca, y yo creo que tiene una bronconeumonía bilateral, y lo que tiene es una falla de bomba. ¿Mm? ¿Qué tema este? De no equivocarse en el diagnóstico. Eh, y, y uno de los, antes de pasar a algunos casos que tengo para darles, eh, ¿cómo doy la vacuna antineumocóxica? Que hoy en día es difícil encontrar que se dé bien la vacuna. Si uno va a la farmacia, el farmacéutico dice una cosa, otro dice otra. Entonces el paciente nunca está bien vacunado. La importancia de que el paciente tenga, y nosotros le exigimos cuando vienen al consultorio, que tengan el carnet de vacunación, a ver qué fue vacunado. Y ahí uno orienta en qué hace, que más allá de que lo tiene que escribir en la historia clínica de ya, ¿no? Pero a veces el enfermo viene de otro lado, nunca se atendió con nosotros y tenemos que ver el carnet de vacunación para poder darle la vacuna correcta. Las vacunas que tenemos son la Neumo 23, ¿no? La antineumocócica polisacárida, antígenos capsulares, polisacárido de Streptococcus pneumoniae, que incluye las 6 cepas de resistentes y previene las formas invasivas. Y hace no muchos años, para el adulto, para los chicos hace rato que está, la Prevenar 13, que es una vacuna conjugada antineumocócica que previene también enfermedad invasiva, que es la clave, ¿no? La vacuna, lo que todos sabemos, que lo que evita es la forma grave de la enfermedad. La mayor protección es la administración de las dos vacunas y promueve anticuerpos a las 3 semanas. Muy efectiva en enfermedad neumocóxica invasiva, tanto una como otra. Entonces, en pacientes mayores de 65 años, una dosis de Prevenar 13 al cumplir los 65 y una dosis de Neumo 23 con un intervalo de un año. Al año le doy la 23. Eso es un mayor de 5 años, que no es sano, pariente de uno, familiar. 2 vacunas después de los 65. Sano, le doy 2. Doy 2, nada más. 2 vacunas. No, que voy por la cuarta, que por la quinta, que el farmacéutico me dijo, es una cosa de todos los días. Entre los 18 y 64 años con comorbilidades, atención, cardiopatía crónica, enfermedad pulmonar, ojo que, diabetes mellitus, alcoholismo, enfermedad hepática crónica, tabaquismo, con una comorbilidad largo con la 23. El paciente tiene 40 años y tiene largo con la 23. Con 2 o más comorbilidades, que la mayoría, todos tienen más cosas, no tienen una. Empiezo con una dosis de 13, a los 2 meses una dosis de 23, a los 5 años del anterior otra dosis de 23, una última a los 65 años, si pasaron más de 5 años de última dosis. La cuarta, digamos, hay que esperar un poquito. Cuando cumple 65, ahí ya le doy la cuarta dosis. A esto sí le doy 4, porque tiene comorbilidades y largo con la 13.
A los 2 meses la 23, a los 5 años la 23. Porque el farmacéutico no le pregunta, ¿usted tiene comorbilidad? No le pregunta nada. Le da. ¿No? Entonces, estas 4 dosis. Bien. Y si el paciente tiene, bueno, inmunocomprometidos de cualquier edad, excepto receptores de trasplantes, si son inmunocomprometidos, bueno, una dosis de 13, a los 2 meses una de 23, a los 5 años se administrar una dosis de 23 y una última de 23 a los 65 años, medio parecido al anterior. Si pasaron más de 5 años de la dosis previa. 13, 23, 23, 23. El concepto que hay que tener es que son 4 dosis a los que tienen comorbilidades, si no, no. Y la cuarta después de los 65, pero seguramente yo al paciente con comorbilidad lo voy a tener antes de los 65, seguramente a los 40, a los 50. Y bueno, esto es con trasplante de médula ósea, es muy específico esto. Bueno, cortito, algunos casos y la dejo a Sandra. Este es un paciente de 66 años que, me voy a sentar acá, así puedo señalar. Perdón. 65 años que, la flecha tiene que estar acá, ahí está. 65, que es tabaquista de 15 Paquiar, tos, expectoración mucosa, fiebre, respuesta parcial y fíjense la neumonía que tiene en el campo medio, el campo medio derecho, con broncograma aéreo, parece ser, con bordes bastante claros. Hay una neumonía en el campo medio derecho y se ve en el perfil perfectamente como se ve acá. Bien. ¿Es una neumonía? Sí, es una neumonía, pero ¿qué pasó? El paciente siguió con tos, siguió con mucha tos, a pesar de que con el antibiótico se anduvo bien, y le pedimos una placa. ¿Usted tiene placas viejas? Anteriores, sí, 6 meses. Tuve un cuadro de tos y el médico me dio amoxicilina, me mejoré, pero la tos, doctor, nunca se me fue del todo. ¿Tiene placa? La tengo. ¿Me la trae? Acá está la placa. La placa 6 meses antes, tiene algo, claro, fácil, ¿no? Porque yo tengo el diario del lunes. El diario del lunes voy a buscar donde tiene la neumonía actual. Y algo había ahí. Algo había, sí, algo había, que se ve en campo medio, que parece la costilla, algo hay ahí. Sí. Mi ojo va a donde tiene la neumonía hoy, ¿no? Le reitero, es más fácil. Bien, ¿qué hicimos? Le hicimos una fibroncoscopía porque sospechamos que tenía un tumor. Y lo tenía. Hay una tomografía que no la tengo acá, que ya demostraba el tumor. ¿Eh? Y tenía un tumor. Un cáncer epidermoide con esa imagen que debuta con una neumonía. Toda neumonía que debuta al paciente puede tener un cáncer de pulmón abajo. La neumonía está, pero el cáncer también. Bien. Este es un segundo caso de una paciente de 85 años que tiene un cuadro de tos, expectoración mucosa, tratamiento antibiótico, mejoría parcial, pero acá se ve un ensanchamiento mediastinal. Cuesta verlo, bueno, pero está. El ensanchamiento está ahí. Y eso nos llamó la atención. Le dimos un antibiótico, el paciente mejoró, pero le hicimos una tomografía computada y ¿qué vimos? Bueno, vimos esto, una terrible acalasia. Miren lo que es la acalasia. La acalasia que para el paciente no manifestaba nada. Tenía reflujo y no tenía clínica de reflujo, se los puedo asegurar. Y tiene esa imagen opaca ahí que es el cuadro de neumonía. Entonces, a veces, investigando un poquito más, podemos descubrir cosas que ni imaginamos que pueden estar. El paciente era un paciente añoso que no se terminó operando porque la operación con semejante acalasia, que terminó siendo una acalasia esencial, no tuvimos ni chagas, ni esclerodermia, ni ninguna otra causa que podía generar la acalasia, no se operó y el cirujano tampoco lo quería operar. Así que hubo tratamiento de sostén y bueno, nunca más tuvo episodio de neumonía. Bueno, y esta es una enferma de 42 años de edad que no tenía ningún antecedente de nada, fue a la peluquería el sábado y se hizo una extensión de pelo. Sábado a la tarde. No le gustó y le pidió al peluquero que le sacara la extensión. Le sacó la extensión, pero alguna lesión en el cuero cabelludo le provocó. Por lo cual el domingo fue a la guardia y tenía el cuero cabelludo rojo, lastimado de lo que había pasado el día anterior. Le hacen cura con Pervinox y la mandan a casa. El día lunes vuelve a la guardia diciendo yo vine ayer, tengo esto, bueno, a ver,
¿Qué pasa ahora? Tengo fiebre, 38 grados, edema cervical y supuración del cuero cabelludo. Y tenemos en la placa, el médico de guardia le pide una placa y lo que podemos observar es imágenes opacas, opacas, derrame pleural, opacas bilaterales. Es fea la placa, pero se ven opacidades de los dos lados en una paciente que no tiene ningún antecedente, ni fumaba, nada. Ama de casa. Metástasis pulmonares, neumonía, atipía pulmonar, no. ¿Qué tuvo? Sí, tuvo una neumonía. El médico de guardia de la interna le pone un antibiótico, le pone doble esquema antibiótico para cubrir estafilococo, porque lo que tuvo fue una embolia séptica a punto de partida del cuero cabelludo. Hemocultivos positivos a estáfilo. ¿eh? Así que con doble esquema antibiótico antistáfilo anduvo bien, recibió casi un mes, estuvo internada, no estuvo internada más de 10 días, y acá en la tomografía computada se ve perfectamente cómo las imágenes, opacidades bilaterales con derrame pleural que confluyen, ¿ven ahí? ¿Ven ahí? Ahí. Son opacidades pulmonares, derrame pleural, nódulos pulmonares. Mejoró y la prueba de que recibió cefalexina, cefalexina de viejo este caso, usábamos la cefalexina, hoy usaríamos un amoxiclavulánico a altas dosis, usábamos cefalexina, aunque en algunos casos también se sigue usando, más ciprofloxacina, 2 antiseudomónicos, 4 semanas y curó totalmente. Y ahí está la tomografía que demuestra que está curada. Bien, esta es otra enferma que tenía antecedentes de cáncer de mama 10 años antes, tiene 50 está en este momento, a los 40 tuvo cáncer de mama, fumadora, tabaquista de 20 paquetes por día, tratamiento inicial con claritromicina, no mejora. Fíjense la opacidad pulmonar que tiene todo en campo medio y base, que no hay pérdida de volumen, buena característica de la neumonía, no hay pérdida de volumen, hay broncograma aéreo, los pulmones están de igual tamaño, es una neumonía, pero no mejoró con claritro, es decir, neumococo no es, micoplasma tampoco, ¿qué germen será? Bueno, les voy a ser francos, nunca supe qué germen tuvo, la mandé a estudiar, porque todo enfermo que tiene una neumonía con semejante antecedente puede tener metástasis pulmonares, aunque la metástasis pulmonar del cáncer de mama no es lo más frecuente el patrón alveolar, lo más frecuente es el derrame pleural o la linfangitis carcinomatosa. En este caso hizo una neumonía, no tuvo metástasis. La fibroncoscopía dio mucho material purulento del lóbulo medio, que lo mandamos a cultivar, no creció nada, pero el médico en quirófano, paciente, eso lo que le llamamos nosotros seguridad del paciente, el poder estar conectados con el colega que me hace el estudio. Se sacó los guantes y me llamó, me dijo, Daniel, no tiene nada más que material purulento. Lo pongo, no hay ninguna lesión endoscópica, que uno pueda pensar en un cáncer. Le pongo otro antibiótico, ¿te parece que le ponga levofloxacina mientras te esperamos los cultivos? ¿Cómo no? Ponéselo, la levofloxacina y mejora con 5 días de 750 miligramos. Debe haber tenido algún gram negativo, yo nunca lo pude aislar y se curó. Ya terminamos. Este es un caso, el quinto caso es, si vemos esta placa, nosotros que estamos en el Bacareza y tenemos mucha tuberculosis, si llega este enfermo con esta placa decimos que tiene una tuberculosis. Que tiene una opacidad en el lóbulo superior, que está cavitada, que tiene bordes irregulares, que viene con tos, con fiebre un poco alta para la TBC, pero bueno, fiebre. Bueno, vino derivada de otro lado para que nosotros le demos la medicación. Ustedes saben que la medicación se puede dar en forma gratuita en los hospitales. Bueno, no tenía en la obra social medicación y nos la mandaba para. Nosotros dijimos, un momentito, vamos a ver si tiene tuberculosis o no. Bien, lo que tuvo fue, mientras hacíamos los estudios, le pusimos amoxicilolactam, el paciente se curó y le explicamos que lo que no tenía tuberculosis, lo que tenía era una infección perienfisematosa. Se llaman así, ¿por qué? Porque es tanta el enfisema que tiene que el pulmón sano, que da enfermedad alrededor de la bulla, me lo da de esa forma irregular, inconsistente, difícil a veces de poder diagnosticar. Bien, son 8, nos quedan 2 casos. Este es un varón de 45 años, joven, tos, expectoración, fiebre y sibilancias. ¿Alguna vez escucharon una neumonía con sibilancia? Yo no. Pero el patrón es neumónico, fíjense. Imagen opaca en el lóbulo superior derecho, de bordes bien claros. Pareciera como estar ahí medio como broncograma aéreo, apenitas, ahí un poquito. Pero ahí vea sibilancias. Entonces, ¿qué tengo que pensar si eso una neumonía sibila? ¿Y qué puedo pensar? Y yo le hago un hemograma y me vienen eosinófilos.
Y le pide una placa a los 7 días, porque le pusimos antibióticos, ¿se imaginan? Le pusimos antibióticos, le pusimos un hemograma, le dimos un hemograma. La placa a los 7 días, pues el paciente no mejoraba, por eso le hicimos la placa, aparece la opacidad, lejos de estar en el lóbulo superior, en el lóbulo inferior, migratorias, opacidades migratorias, el campo de las eosinofilias pulmonares. ¿Mm? Y fíjense acá cómo se ven los eosinófilos del 63%, con una opacidad migratoria. Si la medicina fuese tan sencilla, así que migren y vengan, sería todo más fácil. Pero no todas las eosinofilias pulmonares son tan fáciles de diagnosticar, porque generalmente le pedimos un hemograma y los eosinófilos son normales. Pero bueno, en este caso, por eso la muestro. Después le hicimos una fibrobroncoscopía y dio 88% de eosinófilos, cuando en la fibrobronco el citológico no puede superar el 1%. El séptimo, el anteúltimo caso, mujer de 80 años con una opacidad en la base derecha, con derrame pleural, y todo hace suponer que es una neumonía, una bronconeumonía del lóbulo medio y lóbulo inferior. Deterioro general, disnea clase funcional 3-4. Sí, la sospecha de neumonía estaba en una paciente que nunca había fumado, la tratamos con antibióticos. Cuando le pedimos una tomografía computada, aparecían estas imágenes parcheadas, con vidrio esmerilado acá, imágenes nodulares periféricas, algún engrosamiento interlobulillar, pero mucho conglomerado acá. Y uno piensa, ¿será un COP? Dentro de las neumonías intersticiales, dentro del capítulo de las interticiopatías, están las neumonías intersticiales idiopáticas, que son como 7. Una de ellas es el COP, criptogénico organizado en neumonía. El viejo llamado PUP, para los que somos más grandes. Hoy se llama COP, criptogénica neumonía organizada. ¿Podía ser? Bueno, no era. No era el COP. Broncograma aéreo, zonas de consolidación. ¿Y qué le hicimos? Una señora añosa, le hicimos un lavado bronquioalveolar, y lo que vino fue, perdón, sí, un lavado bronquioalveolar, vino un carcinoma bronquiolo-alveolar. O sea que las imágenes de neumonía terminaron siendo cáncer. Ojo con la neumonía, que no es cáncer. ¿Mm? Terminó siendo por fibrobroncoscopía. Perdón, en este caso leí mal. En este caso le hicimos citología de esputo. Por eso era una añosa que no la movimos de la casa, le pudimos hacer un esputo y vino por citología. Fíjense qué sencillo el bronquiolo alveolar. Y por último, también una imagen opaca en una paciente, en un varón de 76 años, región periférica. Estas imágenes que se ven con broncograma aéreo, el broncograma aéreo se ve perfecto. Y hay, además del broncograma aéreo, vamos a ver aquí un nodulito que nos tenía que hacer sospechar que esto puede ser un tumor de pulmón. Entonces, a toda neumonía que tiene algo más, pensamos en un cáncer, y este sí también por citología del lavado broncoalveolar dio bronquiolo alveolar, que tiene una característica: cuando yo pongo el endoscopio y voy a la zona donde tiene el cáncer, tiene muchísima mucosidad, muchísima blanquecina, muchísima. El 50% de los cánceres bronquiolo-alveolar son con gran broncorrea. Bien, y dos palabras de lo que fue el coronavirus, con estas imágenes parcheadas periféricas bilaterales. Hubo derrame pleural, fíjense lo que es, opacidades reticulares. En vidrio esmerilado, opacidad en vidrio esmerilado subpleural inicial. Bueno, y preparé algo para el final, para decirles algunas cositas que no tenemos que olvidarnos: que el esputo solo hospitalizado, no volvernos locos con el esputo en un paciente ambulatorio, excepto que lo decidamos internar y ahí el clínico le va a hacer el esputo, ni que hablar si va a terapia intensiva. Las escalas pronósticas, reitero: el PCI, pacientes de bajo riesgo, fine, y el CUR para pacientes de alto riesgo. El tratamiento ambulatorio puede usar beta-lactámicos o macrólidos, o la monodroga con quinolona, que no nos gusta, sí con amoxiclavulánico o beta-lactámicos. En los pacientes hospitalizados, siempre usar asociación de beta-lactámicos macrólidos. La duración mínimo de 5 días, así dicen todas las guías, yo menos de 7 no trato.
48 horas sin fiebre y estabilidad, así nos recomiendan, pero reitero con los 7 días. Y la importancia de la vacuna antineumocóxica, que es clave. Y ojo que el paciente que tuvo la neumonía, no por eso no puedo vacunarlo, todo lo contrario, porque tuvo de los 23 serotipos, tuvo un serotipo. Lo tengo que vacunar para los otros 22 que no está vacunado. Más allá que al principio forma muchos anticuerpos que cubre a muchas cepas, yo debo vacunar al tiempo a este enfermo que tuvo neumonía. Y bueno, nada más. Muchas gracias a todos.